Hola a todas y todos, Omar Jiménez Cuenca, abogado virtual, hoy para hablarles de un tema muy interesante que va a ser útil para su vida cotidiana. Hablaré acerca del principio de irretroactividad de las leyes. Y seguro en casa dirán ustedes, amigas y amigos, este abogado virtual ya enloqueció, y puede ser porque me lo acaba de comentar Lucas hace un momento, pero la verdad es que sí va a ser de utilidad porque de repente pueden aplicarles alguna multa de la entrada en vigencia de una nueva ley que no estaba en vigor cuando ustedes observaron cierta conducta por la cual les están queriendo aplicar una multa, por poner uno de los muchos ejemplos. Porque justamente irretroactividad de las leyes es la no aplicación de una ley que recién entra en vigencia o en vigor a una conducta o a un hecho legal o a un supuesto que ocurrió antes de que iniciara esa vigencia. Dicho de una forma más simple, en México la Constitución mexicana nos protege para que no se nos pretenda aplicar una sanción o afectar cualquiera de nuestros derechos, argumentando que una persona incumplió una norma o incumplió una obligación establecida en una ley administrativa o de cualquier tipo o de cualquier materia, cuando esa obligación normativa o esa norma que supuestamente se incumplió estuvo vigente hasta después de que se realizó la conducta. Por lo tanto, nadie está obligado a cumplir lo que una ley no establece en el momento en que se genera la acción. Esa es una regla general que está aplicada a nuestra Constitución. También se considera que una ley es aplicada retroactivamente cuando restringe o elimina un derecho que ya ha adquirido bajo la vigencia de una ley anterior una persona o un particular. Y no lo es cuando elimina una facultad legal o una simple expectativa. Por lo cual resulta indispensable diferenciar entre derecho adquirido, facultad o simple expectativa. El derecho adquirido es cuando el acto que se realiza ingresa un bien o una facultad o un provecho al patrimonio de una persona. Es decir, consiste en que un derecho establecido en la ley es ejercido por la persona y por lo tanto ingresa como parte de sus derechos, ingresa como parte de su patrimonio. Y no se queda como una simple ilusión o una simple posibilidad que tuvo, sino que al final de cuentas lo hizo efectivo. Un ejemplo de derecho adquirido lo encontramos en la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, en donde se establece que los establecimientos mercantiles de bajo impacto, de impacto vecinal o impacto zonal, que no hayan tenido cajones de estacionamiento cuando aperturaron su negocio, no están obligados ya a tenerlos porque entró en vigor una nueva ley en donde ya pedía ese requisito. Y dado que estos establecimientos estaban funcionando sin ese requisito tiempo atrás, evidentemente que tenían el derecho adquirido y no se les obliga a tener esos cajones de estacionamiento. Allí el derecho no se quedó como una expectativa, se ejerció en tiempo y por lo tanto una ley que entra en vigor después no puede afectarles ya un tema incluso de vida, de un proyecto de vida que tienen a través de su establecimiento mercantil. En cambio, en el caso de las facultades legales o expectativas de derecho, son aquellos que están contenidos en la norma, pero que el particular nunca los ejerció y por lo tanto no se le generó ningún derecho a su favor, no ingresó ningún derecho a su esfera, ni tampoco a su patrimonio. Por lo tanto, ese particular no podrá alegar que en alguna época había algún derecho que le asistía o alguna facultad que le asistía, pues no la ejerció en su momento y cuando entra en vigor una nueva ley y se le aplica y se le pide ese requisito o bien la obligación legal prevista en la ley que entra apenas en vigencia, no podrá decir el particular que se le está aplicando retroactivamente esa ley. Y el derecho humano y garantía de irretroactividad de las leyes está previsto en el artículo 14 de nuestra Constitución Federal, que dice que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y esta obligación va dirigida a los tres poderes: al legislador para que no expida una ley a la que le dé efecto retroactivo, al ejecutivo, es decir, a las autoridades administrativas, a las secretarías, a los entes paraestatales, para que cuando te aplique una multa o una sanción, no te aplique una ley que no estaba vigente cuando ocurrió la conducta o la acción o la omisión por la que te van a sancionar. Y al judicial, porque los jueces al resolver conflictos o controversias civiles, penales, laborales, administrativas, no pueden utilizar una ley que no estaba vigente cuando ocurrió el conflicto o controversia sobre el que se resuelve.
Y obviamente tiene sus excepciones, porque sí se puede aplicar retroactivamente las leyes cuando es en beneficio. Y ya veremos en qué consisten estas excepciones, incluyendo esta que les estoy mencionando. Pero es importante que veamos la evolución que ha tenido este artículo de la Constitución en su párrafo primero, porque en la Constitución Política Mexicana de 1857, el párrafo afín o correlativo decía: no se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Lo que significa es que se prohibía la expedición de leyes que regularan hechos pasados. Y en realidad era una prohibición dirigida únicamente al legislador, al poder legislativo, y no a los demás poderes. Quien no podía hacer leyes que regularan hechos pasados era el legislador únicamente. Y por lo tanto, si las leyes hacían como se debían, pues no tenía que llegar al Ejecutivo ni al Judicial la disyuntiva de si tenían que aplicar una ley que era retroactiva. Sin embargo, si participaban en la elaboración de esas leyes la Chimoltrufia o Cantinflas o el propio Chapulín Colorado diciendo, bueno, la idea es esa, o hasta el mismísimo Carmelo Vargas, pues seguramente que sí tenían ese tipo de problemas. Y la buena noticia para las y los que ya se están durmiendo, que ya están bostezando, es que ahora solo hablaremos de 3 excepciones al principio de irretroactividad de la ley. Es decir, en casos en donde sí se puede aplicar una ley nueva a una situación pasada. Y estos 3 casos son: el primero es cuando sea en beneficio de las personas, el segundo es cuando la propia Constitución lo señale en su texto, y el tercero es cuando se trate de normas procesales. En estos 3 casos sí está permitido que se aplique una ley nueva, una ley que recién entra en vigor, para regular aspectos, hechos o conductas ocurridos antes de que entrara en vigor. Y hablaremos aquí rápidamente en qué consisten y unos ejemplos. Así es que el primer supuesto en donde sí se puede aplicar una ley de manera retroactiva es cuando sea en beneficio de las personas. Este artículo 14, párrafo primero, establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de personas. A contrario sensu, como decimos los abogados, o en sentido contrario, evidentemente que sí se puede aplicar en su beneficio. Y en los casos más importantes y relevantes los tenemos en la materia penal, pues la eliminación de delitos y las disminuciones de penas se pueden aplicar retroactivamente a las personas que pueden beneficiarse. Es decir, que alguien que cometió un delito con una ley que lo establecía de esa forma, pero que ese delito por su levedad fue eliminado con posterioridad en una ley nueva, esta persona puede pedir que se le aplique la ley nueva porque es la aplicación retroactiva de una ley en su beneficio. Igual cuando baja las penas o las sanciones establecidas en la propia ley, puede pedir que se le apliquen las penas o sanciones más bajas de la nueva ley. El segundo supuesto de excepción en donde sí se puede aplicar retroactivamente una ley es cuando la propia Constitución permita esa aplicación retroactiva en un caso concreto. Y el ejemplo lo tenemos en el artículo 27 de nuestra Constitución Federal, que dice, en su párrafo tercero, que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública. Para ser más claros, este artículo de la Constitución permite en todo momento a la nación, a través obviamente de los poderes, y de manera particular obviamente del poder legislativo, para imponer a la propiedad privada de los particulares distintas modalidades, así como también para regular en beneficio de la sociedad el aprovechamiento de los elementos naturales que son susceptibles de apropiar por parte de los particulares. Esto no significa que no se tengan que respetar otros derechos humanos establecidos en la propia Constitución, pero una ley nueva que establezca esta facultad de la nación, evidentemente que no sería considerado una aplicación retroactiva de leyes, porque es la propia Constitución la que lo permite de manera expresa. La tercera excepción en donde una ley nueva puede aplicarse a situaciones pasadas sin que se considere aplicación retroactiva de la norma es en el caso de las reglas o las leyes de procedimiento, o sea administrativo, o sea de cualquier materia, porque la irretroactividad no aplica para las leyes procesales, porque puede ser que una persona cometió la conducta 1 o 2 años atrás
que le colocan en una infracción que merece una multa. Pero es hasta 2 años después que le sujetan al procedimiento administrativo. Y esas normas de procedimiento que se le aplicarán son nuevas porque acaba de expedirse una nueva ley de procedimientos que sustituye a la anterior que estaba vigente cuando la persona cometió la irregularidad. Esto tampoco sería la aplicación retroactiva de la norma, aunque aquí sí valga la pena decir que en muchos casos cuando se expide una nueva ley, los artículos que se les llaman transitorios, que vienen al final de la expedición de cualquier ley o de cualquier reforma o adición a una ley, allí generalmente se regula bajo qué reglas procesales se conocerán los procedimientos, tanto los que estaban ya vigentes y estaban en desarrollo los procedimientos, como aquellos que todavía no se iniciaban a la entrada en vigor de la nueva ley. Todo esto generalmente se regula en los transitorios, pero por regla general es que la aplicación de las normas procesales siempre van a ser aquellas que estén vigentes al momento de iniciarse el procedimiento, no importando que la conducta que llevó a iniciar ese procedimiento haya ocurrido con anterioridad. Y por reglas o normas procesales estoy hablando de aquellas que regulan los procedimientos administrativos para la materia administrativa o los procedimientos o juicios penales, en donde se establecen pues esas reglas de en qué plazo se van a presentar los escritos, en qué plazos y bajo qué formalidades se van a presentar las pruebas, cómo se van a desahogar las pruebas y en qué términos tiene la autoridad para emitir sus resoluciones también. Todas estas son normas procesales. Y así es como llegamos al final de este video, amigas y amigos. Espero que les haya gustado y que sí sea de utilidad. Ya vieron que es importante estar viendo bajo qué leyes nos aplican un acto que va a afectar nuestro patrimonio o nuestros derechos. Si nos están aplicando una ley nueva de una conducta que cometimos antes de que entrara en vigencia esa ley nueva, evidentemente que tenemos formas de combatir y de pedir que se nulifique ese acto que nos está afectando, o que se nos conceda un amparo sobre ese acto que nos están afectando. Y hey tú, sí tú el que estás dormido, y los pocos que hayan podido llegar despiertos al final de este video, les pido encarecidamente que si les gustan mis contenidos y consideran que están aprendiendo algo, que me ayuden a suscribirse a mi canal. La verdad es que me están viendo mucho en horas de reproducción, pero sí tengo pocas suscripciones. Ojalá me ayuden. Y sobre todo que me sigan ayudando a compartir. Les agradezco mucho. Muchas personas han estado compartiendo mis contenidos y eso me ha ayudado muchísimo. Pero si pueden suscribirse, qué mejor. Gracias y hasta la próxima.